Si abre por favor su Biblia al Salmo 31. Vamos en el Salmo 31. Le he titulado a este Salmo Petición y Confianza. Petición y confianza. Esta oración para pedir ayuda ha sido clasificada tradicionalmente como una queja individual. El salmista está quejándose de la situación que está pasando, la dificultad que está pasando, pero es claro, bien claro, que inicia y en medio entrelaza y al final aplica expresiones de confianza y va alternando petición y confianza, y de alguna manera eso hace que el Salmo comience, termine y en medio está lleno de expresiones de confianza en Dios. Algunos eruditos bíblicos dividen el Salmo en dos y lo hacen del versículo 1 al 8 y luego del 9 al 24. Otros más dividen este Salmo en tres partes. Van del versículo 1 al 8, del 8 al 18 y del 19 al 24. Pero ya he mencionado que la característica prominente del Salmo 31 es la alternancia frecuente entre petición y confianza. Vayamos al texto bíblico. Voy a ir leyendo de la Nueva Versión Internacional, la NBI, este capítulo 31 de Salmos. Los primeros dos versículos. La NBI dice: en ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. La línea inicial resume el mensaje de todo el Salmo y gran parte, diríamos nosotros, de todo el salterio, de todo el himnario, de todo este número de 150 salmos. Y al confiar en Dios, el salmista llega al punto en el cual dice: la felicidad, el regocijo, se alcanzan cuando nosotros le pedimos a Dios y manifestamos nuestra dependencia de Dios. Noten ustedes que aquí va mostrando que la felicidad del salmista, la alegría del salmista, el regocijo del salmista, es porque encuentra refugio en Dios. Y luego encontramos nosotros que la integridad del salmista depende de Dios y aclara él que el no ser avergonzado es porque ha puesto su confianza y su dependencia totalmente en Dios. Hay tres verbos que encontramos nosotros en estos primeros dos versículos, que es librar, rescatar y salvar. Y estos tres verbos manifiestan la dependencia total
del salmista en Dios. También encontramos una variedad de sustantivos que van a recalcar la dependencia del salmista en el Señor. Por ejemplo, roca, refugio, fortaleza. Todos estos sustantivos que encontramos aquí recalcan igualmente la dependencia del salmista en su Señor. El escritor sagrado, que en este caso es un salmo de David, afirma que es parte del carácter de Dios hacer las cosas correctas. Los versos siguientes van a mostrar dos características fundamentales en Dios: su fidelidad y su gran amor. Note bien, desde el comienzo, aquí en estos primeros dos versículos, está diciendo el salmista, hay dos cualidades fundamentales en Dios: su fidelidad, y lo va a recalcar particularmente en el versículo 5. Y después, más adelante, en los versículos 7, 16, 21, su gran amor. El versículo 3, guíame, porque eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Continúa encontrando maneras como expresar el salmista que su confianza está puesta en el Señor. Repite la expresión fortaleza, que la palabra hebrea que utiliza es la misma para roca. Y la acumulación de estos sinónimos del original refugio, en el versículo 1, van a hacer hincapié en el asunto de que el salmista, la vida del salmista depende de Dios y el rol que Dios juega en la vida del salmista. Noten que en este versículo 3, el retorno a la petición que el salmista hace se ve marcado por la frase por causa de tu nombre. Y una vez más recalca el carácter de Dios. El carácter de Dios. Los dos verbos que se encuentran, que aparecen en este versículo 3, hacen énfasis en la manera como Dios provee para la necesidad del salmista por causa del nombre del Señor. Diríamos nosotros, es como en el Salmo 23, los versículos 2 y 3, van mencionando cómo el Señor, como nuestro pastor, suple nuestras necesidades. Allí también podemos ver nosotros, en este versículo 3, que estos dos verbos, fortaleza, roca, estas dos expresiones, también aparecen en Éxodo 15, versículo 13. Cuando Moisés y los israelitas celebran el Éxodo y son guiados por el amor de Dios, el salmista se une al regocijo, a la alegría del pueblo de Israel por causa del Éxodo, y entonces él va a apelar al amor de Dios. Va a mencionar que todo esto que él hace en favor de su pueblo y lo que hace en favor del salmista es por amor hacia sus hijos, y es por causa del nombre de Dios. Versículos 4 y 5. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor,
Dios de la verdad. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. La oración, en el versículo 4 al final, tú eres mi refugio, líbrame de la trampa que me han tendido, es también un recuerdo del Éxodo, que es descrito en este mismo pasaje. El salmista solicita, pide una clase de éxodo personal, porque conociendo ya lo que Dios había hecho con su pueblo Israel, en el caso de la esclavitud en Egipto, entonces Dios le ha revelado, Dios le muestra que en medio de la aflicción Él puede liberarlo, y en medio de la esclavitud Él puede traer libertad a los cautivos. No se menciona cuál es la aflicción del salmista, solamente está diciendo, líbrame de la trampa que me han tendido. No dice específicamente cuál es su situación. Sin embargo, se puede aplicar a cualquier cantidad de circunstancias en la vida del salmista y en la vida nuestra. Lo que es evidente es que el salmista está siendo perseguido de alguna manera y está sufriendo por causa de su fe en Dios. El verso 4 en su segunda parte contiene otro pronombre personal enfático. Tú eres mi refugio. La misma expresión que en el versículo 2, la misma versión del versículo 2, introduce otra expresión de confianza que se extiende hasta el versículo 8. Hasta el versículo 8, de tal manera que nosotros podemos notar que el salmista aquí en este versículo 4 se refiere a Dios con un pronombre personal muy, muy enfático. Tú eres mi refugio. La afirmación más directa de la dependencia del salmista se ve en el versículo 5, en su primera parte, y este versículo es citado por Jesús cuando está en la cruz, de acuerdo a Lucas 23:46. El Señor expresa, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cita este salmo cuando Él está en el momento de la muerte, y esto lógicamente nos lleva a considerar que decirle a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una afirmación tanto para la vida como para la muerte. En tus manos encomiendo mi espíritu, en esta vida o cuando llegue al final de la vida. La palabra espíritu, rúa, en hebreo, puede significar también aliento, y espíritu es sinónimo de vida. Y podríamos parafrasear el versículo y decir que el salmista está diciendo, yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos. Y esto está fundado especialmente en la actividad de Dios y en el carácter de Dios, más que como una expresión de confianza o de autoconfianza de parte de David, de parte del salmista. Más bien, él está enfatizando que él encomienda en las manos de Dios su espíritu, porque reconoce el carácter de Dios y la actividad de Dios, lo que Dios es capaz de hacer en favor de él.
Versículos 6 al 8. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. La Nueva Versión Internacional comienza de una buena manera la traducción de este versículo, cosa diferente en el caso de la Reina Valera, la versión Reina Valera, dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Es más fuerte la NBI, dice: odio a los que veneran ídolos vanos. En realidad lo que el salmista está queriendo decir es que su lealtad es hacia Dios. Lo opuesto sería venerar ídolos vanos. Él está afirmando que yo, por mi parte, dice él, confío en ti, Señor. Y el yo es bastante enfático, bastante fuerte, como un contraste entre los que ponen su confianza y que son leales a ídolos vanos, y él que pone su confianza en el Dios de Israel, en el Dios verdadero. La expresión de los versículos 5 y 6, desde en tu mano hasta yo confío, anticipa los versículos 14 y 15, que son la siguiente expresión de confianza, donde la secuencia se va a invertir. La confianza del salmista le permite alegrarse y regocijarse. Al igual que la palabra fiel en el versículo 5, la palabra gran amor aparece en Éxodo 34, versículos 6 y 7, en la autorrevelación de Dios. El salmista depende de Dios para hacer lo que Dios había dicho, según el pasaje en Éxodo y según el evento en Éxodo. Él ha visto la aflicción de su pueblo. Ahora el salmista dice: Dios ha visto mi aflicción y va a quebrantar el poder del enemigo en favor de la vida del pueblo de Israel en el Éxodo, de la vida del salmista, de acuerdo a este Salmo 31. El versículo 8 tiene una expresión muy interesante, porque el versículo 8 dice: no me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Lugar espacioso. Eso significa seguridad o firmeza. Si trajéramos el texto a un lenguaje contemporáneo, diríamos que Dios nos ha dado suficiente espacio. Nos ha dado suficiente espacio, y estas expresiones designan también en Éxodo capítulo 3, versículo 8, que la tierra prometida era una tierra buena y ancha. Y por eso el salmista dice: me pusiste en lugar espacioso, un lugar amplio, suficiente. Los versículos del 9 al 13 podemos ver nosotros que vuelve a la petición, y la petición aquí es: sé misericordioso. Dice los versículos 9 al 13: tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo.
La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror en todas partes. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Noten ustedes que ahora regresa a la petición, y la petición es basada en la misericordia de Dios, que Dios sea misericordioso con el salmista que está en gran aflicción. El lenguaje queda muy abierto aquí, que la aflicción del salmista puede ser enfermedad, puede ser depresión, puede ser persecución, puede ser limitaciones económicas o limitación de cualquier índole. Y no es de sorprenderse que el salmista utiliza expresiones como tristeza, gemido, suspiro, y luego habla de que se han acabado sus fuerzas y que sus huesos y su cuerpo han resentido la presión a la cual está siendo sometido. En otras palabras, diríamos nosotros que el salmista está mencionando que es un objeto de escarnio o de ataque, de reproche, de insulto, de burla. Y en el versículo 12, como ustedes seguramente ya han notado, va a usar o está usando una expresión que habla de la fragilidad del ser humano. Utiliza la expresión vaso quebrado o vaso roto. Y esta expresión es muy intensa, es muy gráfica, porque habla de que somos vasos perecederos, para indicar que realmente somos tan limitados, tan finitos, tan frágiles, que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Él es el único que puede darnos seguridad en medio del terror que pudiera estar alrededor de nosotros, la tristeza que pudiéramos ver en los demás, el escarnio, el reproche, la burla, la vergüenza. Nos haría pensar un poquito lo que sucede con Jeremías en los capítulos 17, versículo 18, y en el capítulo 20, versículo 18 de Jeremías. Habla de que él está sufriendo por su confianza y su fidelidad al proclamar la palabra de Dios. Y al igual que el salmista, la misma vida de Jeremías está siendo amenazada por sus perseguidores. Lea, por favor, Jeremías 38, versículos 4 al 6, para darse cuenta que hay una similitud entre el salmista y Jeremías. Vamos a los versículos del 14 al 24. 14 al 24. Y aquí, en la nueva versión internacional, dice: pero yo, Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque en ti he clamado.
porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro, que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas, en tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amén al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Bueno, el salmista vuelve a confiar enfáticamente y va haciendo una secuencia de expresiones como yo confío, mi tiempo está en tus manos está mi futuro, en tus manos está mi vida. No hay nada mejor que lo que el salmista menciona. Poner nuestra confianza en Dios es lo mejor y depositar nuestra confianza en Él. Los versículos del 15 al 18 renuevan la petición, repiten la súplica inicial: libérame, rescátame, sálvame, quita mi vergüenza. Pero luego añaden uno nuevo, el salmista añade uno nuevo y dice: que resplandezca tu rostro en mí. Y aquí el rostro de Dios simboliza la presencia de Él y, como a menudo sucede, la petición parece hablar de la bondad con la presencia de Dios y habla del sufrimiento como la ausencia de Dios. Hace un contraste. Ausencia de Dios es sufrimiento. Presencia de Dios es bondad de parte del Señor para sus hijos. El versículo 22 va más lejos en la medida que el salmista indica que él estaba equivocado en la conclusión de que el sufrimiento lo había apartado de Dios y ahora con certeza puede decir que en las manos del Señor encomienda su espíritu. En la medida en que se aclaran los versículos 19 y 20, como el Salmo capítulo 1 y el Salmo capítulo 2, hay mucho que se gana por el hecho de estar abiertos a la instrucción de Dios y el tener su refugio en el Señor. Esta recompensa claramente no se refiere a una prosperidad material o a una vida fácil, sino a la convicción de que la vida y el futuro realmente están en las manos de Dios. Y cuando el salmista llega a este punto, entonces su convicción es que lo que sigue es la alabanza. Celebrar el carácter fundamental de Dios, celebrar el amor de Dios. Y para el salmista, alabar a Dios significa vivir abundantemente, vivir confiando en Dios independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Es interesante el contraste que al final, en estos últimos versículos, menciona. Por ejemplo, en el versículo 17 enfatiza que el futuro de los malvados era permanecer mudos en el Seol.
mientras que el salmista estaría bendiciendo el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios, adorando el nombre del Señor, alabando el nombre de nuestro Padre Celestial. Finalmente, las palabras santos y fieles están relacionados con los dos atributos fundamentales de Dios que se celebran en este Salmo 31. Uno de los atributos de Dios fundamentales es su amor, su gran amor, como dice el salmista, su gran amor, y por supuesto su santidad, su santidad. En resumen, el pueblo de Dios deriva su identidad de la identidad de Dios, y allí encuentra esperanza genuina y la posibilidad de ser objetos del amor de Dios. En conclusión, los eruditos bíblicos regularmente observan que el Salmo 31 es una oración que enseña sobre la confianza en Dios, tanto en la muerte como en la vida. La expresión más interesante ahí es la que usó el Señor Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es una expresión para la vida, pero también es una expresión para la muerte. El Salmo 31 llega a ser una fuente para los escritores evangélicos al entender y relacionar la pasión de Jesús y la muerte, que es una cita de el Nuevo Testamento, con este salmo que no está hablando necesariamente del final de la vida, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero que hace ver que el Salmo nos enseña a nosotros, en la vida de Jesús, cómo morir. Nos enseña cómo vivir confiando en Dios, pero también nos enseña cómo morir depositando nuestro espíritu en el Señor. Así que el Salmo 31 nos enseña cómo vivir. Las palabras de Jesús en la cruz no son una expresión solamente de confianza en el momento de la muerte, sino también una palabra de confianza en el tiempo que el Señor le permitió estar en este mundo, vivir en este mundo para mostrarnos el camino al Padre. Así que todo el Salmo 31 va a recalcar la fidelidad de Dios y el amor maravilloso de Dios para con nosotros. En conclusión, amados hermanos, en nuestro mundo lleno de personas solas, y cuando hay ahora tanto miedo y tanto terror en todo nuestro entorno, alrededor nuestro, el versículo 13 y el versículo 24 nos recuerdan que las buenas nuevas por medio de Jesucristo para nosotros ahora, como al salmista, por medio del compromiso con Dios, es el que va a darnos, como le dio al salmista, la posibilidad de ser fuerte, de tener valor y de esperar en el Señor. Noten ustedes el versículo 13, lo que nos dice: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y el versículo 24 es una palabra de ánimo para nosotros. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. En la Reina Valera 1960 dice: cobren ánimo y ármense valor todos
los que en el Señor esperan. Creo firmemente que el Salmo 31 es para nuestro tiempo, para este momento en el que nos rodea tanta incertidumbre, tanto miedo, tanto temor. La confianza la podemos depositar plenamente en Dios y Él va a permitir que se manifieste en favor de nosotros su fidelidad y su amor. El hecho de que usted está en este momento estudiando la palabra de Dios en este Salmo 31 significa que Dios ha sido fiel en su vida y que Dios ha mostrado su amor en favor de usted y de su familia. Que el amor maravilloso del Señor continúe con nosotros y que podamos seguir alimentando nuestro espíritu con su palabra de tal manera que nosotros podamos decir: en la vida y en la muerte, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Oremos para agradecer al Señor la oportunidad de diezmar, ofrendar y dar primicias, y agradezcamos a Dios este tiempo de estudio de la palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido la bendición de acercarnos a este Salmo 31. Permite que al releerlo podamos descubrir cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. Gracias porque podemos a esta hora consagrar a ti los diezmos, las ofrendas, las primicias. Y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ser fieles a ti, dando, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Y en esta manera como nosotros colaboramos en tu obra, pedimos tu bendición para cada trabajo, para cada negocio, para cada ingreso que tus hijos y tus hijas reciben. Que lo multipliques de manera tal que sobreabunde en su hogar y tengan la posibilidad de contribuir para tu obra. Oramos agradecidos, dándote a ti, Señor, y consagrando a ti diezmos, ofrendas y primicias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya usted encontrará la manera cómo hacer llegar su diezmo a la iglesia. Utilicen la cuenta bancaria, llámenle al tesorero, llámenle a su servidor, manden un mensajito y buscaremos manera como usted pueda ser fiel al Señor en su mayordomía. Que el Señor les conceda una semana maravillosa, que sea una semana bonita, que sea una semana en la que podamos estar fortaleciéndonos no solamente en nuestro espíritu, también en nuestro cuerpo. Cambiemos nuestros hábitos de alimentación para mantener nuestro organismo sano y confiemos plenamente en que Dios va a estar con nosotros. Que la bendición del Señor sea con usted y con su familia, y ahora podamos unirnos a nuestro hermano Giovanni, a nuestra hermana Carolina, para decir: bueno es Dios. Que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Amén.